fue el primer golpe de realidad. La llave inglesa se resbaló de mis dedos manchados de grasa exactamente a las 11:47 p.m., golpeando el suelo de cemento del garaje con un estruendo que pareció un disparo en medio del silencio. A través de las delgadas paredes de nuestra casa, pude escuchar la voz de mi esposa, Carmen, una voz melosa, dulce y venenosa, que se filtraba por la ventana entreabierta de su dormitorio. Dios, Eduardo es tan patético, Diego. ¿De verdad cree que todavía lo amo? Me quedé helado, agachado junto a mi viejo Mustang del 89, mientras cada músculo de mi cuerpo se convertía en piedra. El teléfono estaba en manos libres. Ella siempre hablaba por altavoz cuando pensaba que yo estaba muerto para el mundo, enterrado bajo el capó de algún coche averiado. ¿Cuándo se lo vas a decir? La voz pertenecía a Diego Mendoza, el novio de Carmen en el instituto, que se había arrastrado de vuelta a nuestro pequeño pueblo de Toledo hacía 6 meses, recién llegado con sus millones de una startup tecnológica y un acuerdo de divorcio. Pronto. Solo necesito asegurarme de quedarme con la casa y el taller. Eduardo es demasiado estúpido para ocultar sus activos adecuadamente. Mis manos se cerraron en puños. 22 años de matrimonio y esto era lo que recibía. Una esposa que pensaba que yo era sordo, tonto y ciego. Bueno, tal vez lo había sido, pero ya no más. ¿Y qué pasa con Sofía?, preguntó Diego. Ella ya piensa que su padre es un perdedor. Ayer me dijo que él simplemente debería desaparecer para que pudiéramos ser una familia de verdad. La niña tiene buenos instintos. Aquellas palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Mi hija de 17 años, mi orgullo y alegría, la única persona que creía que todavía confiaba en mí. Me quedé agachado en aquel garaje hasta que sus risas se apagaron y la casa quedó en silencio. Entonces me levanté, me limpié las manos en el mono de trabajo y entré. Carmen ya estaba dormida, acurrucada en su lado de la cama que habíamos compartido durante más de 2 décadas, luciendo inocente como un cordero. Dulces sueños, cariño, susurré en la oscuridad. Ella ni siquiera se movió. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra mañana del último año. Carmen corriendo de un lado a otro con su chaqueta de agente inmobiliaria, Sofía ignorándome mientras tomaba sus cereales, y yo fingiendo que todo era normal mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Papá, ¿puedes llevarme al instituto?», preguntó Sofía sin levantar la vista del móvil. «Mamá tiene que enseñar una casa». «Claro, cielo». En la camioneta, finalmente me miró. «Tienes un aspecto terrible». «Gracias. Siempre sabes qué decir para que tu viejo se sienta mejor». Ella casi sonrió, casi. «Hablo en serio. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «Dormir está sobrevalorado». Entré en el aparcamiento del instituto, observando a los chicos caminar hacia el edificio. «Sofía, sabes que te quiero, ¿verdad?». Ahora sí me miró de verdad, con esos ojos verdes, los ojos de Carmen, entrecerrándolos con preocupación. «Papá, me estás asustando. Solo recuerda eso, ¿vale? Pase lo que pase». Ella agarró su mochila y vaciló en la puerta. «¿Tú y mamá os vais a divorciar?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como el humo. Quise contárselo todo sobre la llamada telefónica, sobre Diego, sobre cómo su madre la había estado envenenando lentamente contra mí durante meses. En cambio, forcé una sonrisa. «Estamos pasando por algunas cosas. Nada de qué preocuparse». Eso es lo que siempre dicen los adultos cuando todo se está cayendo a pedazos. Niña lista, demasiado lista para su propio bien. Después de dejar a Sofía, conduje hasta mi taller, Talleres Lalo, el negocio que había construido de la nada con mis propias manos y un préstamo del banco que me había costado 15 años pagar, mi reino de grasa y metal, donde realmente sabía lo que hacía. Ramiro Martínez ya estaba allí, apoyado en su furgoneta con 2 tazas de café.
Ramiro dirigía el gimnasio de boxeo de al lado y había sido mi mejor amigo desde el colegio. Si alguien podía ayudarme a descifrar este lío, era él. Parece sacado de una tumba, dijo, pasándome una taza. Eso me han dicho. 2 veces antes de las 9. ¿Carmen? Le di un largo sorbo al café, quemándome la lengua, entre otras cosas. Ramiro estudió mi rostro con la misma intensidad que usaba para analizar a sus oponentes en el cuadrilátero. ¿Qué está pasando, Lalo? Así que se lo conté. Todo. La llamada, las risas, la crueldad casual de Sofía, los meses de frialdad y los recados misteriosos. Ramiro escuchó sin interrumpir, su rostro curtido volviéndose más oscuro con cada detalle. Esa víbora, dijo finalmente. Sí, bueno, al parecer soy el idiota que se casó con ella. ¿Qué vas a hacer? Miré al otro lado de la calle hacia Mendoza Inversiones, el reluciente edificio de oficinas que Diego había comprado y renovado cuando volvió al pueblo. Su Tesla plateado estaba aparcado en el puesto marcado como director general, como un dedo corazón apuntando directamente a mi taller. Voy a jugar a su juego, dije, pero bajo mis reglas. Esa tarde hice algo que nunca había hecho en 22 años de matrimonio. Revisé las cosas de Carmen, su bolso, su cómoda, su portátil. Me sentía como un criminal, pero los criminales no suelen encontrar pendientes de diamantes escondidos en el joyero de su mujer con una nota que dice, para mi chica hermosa, no puedo esperar a que esto sea oficial. Mis manos temblaban mientras sostenía la nota. Hacerlo oficial. No solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando un futuro sin mí. Me guardé los pendientes y la nota, luego me senté en nuestra cama e intenté recordar cuando se había torcido todo. ¿Fue cuando la economía se hundió y tuve que despedir a 2 empleados? ¿Cuándo Carmen empezó a trabajar para Inmobiliaria Prestigio y descubrió un mundo más allá de nuestra vida de pueblo? ¿Cuándo el rostro de Diego Mendoza empezó a aparecer en el periódico local como el chico de oro que triunfó en el sector tecnológico? O tal vez era más simple que eso. Tal vez ella nunca me había amado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen, trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes. Casi me río. Trabajando hasta tarde, claro. En lugar de ir a casa, conduje hasta el Hostal Río, en las afueras, el tipo de lugar que alquila habitaciones por horas y no hace preguntas. Efectivamente, allí estaba el BMW de Carmen aparcado junto al Tesla de Diego, ambos coches intentando esconderse en las sombras como adolescentes culpables. Me quedé sentado en mi camioneta durante 20 minutos, con el motor en marcha y las manos aferradas al volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Una parte de mí quería echar abajo la puerta de esa habitación y sacarlos a ambos por los pelos. La parte más inteligente, la que sonaba sospechosamente como Ramiro, susurró, no devuelvas el golpe, estúpido. Quémalos lentamente. Así que, en lugar de eso, bajé de la camioneta, caminé hacia el Tesla de Diego y usé mi navaja para hacer 4 cortes limpios en sus neumáticos. Luego dejé una nota bajo el limpiaparabrisas, unos neumáticos pinchados no son nada comparado con lo que viene. Disfruta del paseo a casa. Estaba de vuelta en mi camioneta y a mitad de camino a casa cuando mi teléfono empezó a sonar. Carmen, probablemente de pie en el aparcamiento del hostal en ropa interior, viendo cómo Diego se daba cuenta de que su preciado coche no iría a ninguna parte. Dejé que sonara. A la mañana siguiente, Carmen ya se había ido cuando desperté. Sin nota, sin explicación, solo el leve aroma de su perfume flotando en el aire como la prueba de un crimen. Sofía estaba en la mesa de la cocina, pero en lugar de ignorarme, me miraba con algo que parecía casi respeto. Mamá está muy enfadada contigo, dijo. Ah, sí. Dice que has vandalizado el coche de alguien. Me serví café y me senté frente a mi hija. ¿Tú qué crees? Sofía se encogió de hombros. Creo que tal vez es hora de que dejes de permitir que la gente te pase por encima.
Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un texto de un número que no reconocía. Estás cometiendo un error. Detente mientras puedas. L. Lara Pardo, la mejor amiga de Carmen desde la universidad. La mujer que había venido a nuestra casa para las comidas de los domingos durante 15 años, que había sido la tía honoraria de Sofía, que se había sentado en mi salón la semana pasada diciéndome lo afortunada que era Carmen de tener un marido tan devoto. Le enseñé el mensaje a Sofía. ¿Qué opinas de esto? Ella lo leyó 2 veces, frunciendo el ceño. ¿Lara envió esto? Al parecer. Eso es raro. Estuvo aquí ayer haciendo un montón de preguntas sobre ti, sobre tu taller, tus amigos, si tenías enemigos. El café se volvió amargo en mi boca. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que eres aburrido y que le caes bien a todo el mundo. Casi sonreí. En el mundo de Sofía, aburrido era el peor insulto posible. No tenía idea de que acababa de hacerme el mayor cumplido de mi vida. Gracias, pequeña. ¿Papá? Vaciló, pareciendo más joven de sus 17 años. ¿De verdad os vais a divorciar? Alcancé el otro lado de la mesa y le apreté la mano. Probablemente. Bien, dijo ella, sorprendiéndome. Mamá ha estado diferente últimamente, borde, como si estuviera enfadada todo el tiempo, pero fingiendo que no lo está. ¿Y qué pasa con Diego Mendoza? Su rostro se oscureció. Es un baboso. Vino a mi partido de voleibol la semana pasada y no dejaba de preguntarme por chicos y por la universidad y si quería irme a vivir fuera. Mamá se quedó allí sonriendo como si él estuviera siendo amable, pero fue asqueroso. Algo frío y afilado se retorció en mi pecho. ¿Alguna vez te ha tocado? ¿Ha dicho algo inapropiado? No, nada de eso. Es solo que es falso, como si estuviera actuando en una obra y no se supiera bien el papel. Niña lista, definitivamente demasiado lista para su propio bien. La barbacoa en el patio de los García debía ser una celebración. 25 años en el barrio, buenos amigos, buena comida, buenos tiempos. En cambio, se convirtió en mi círculo personal del infierno, con un asiento en primera fila para la campaña de humillación pública de mi esposa. Carmen llegó elegantemente tarde, con Diego Mendoza del brazo como un accesorio de diseño. Había cambiado su habitual atuendo conservador de inmobiliaria por un vestido veraniego que lucía unas piernas que yo no había visto en meses, y su sonrisa era lo suficientemente brillante como para iluminar toda la manzana. Hola a todos. ¿Os acordáis de Diego? Anunció, como si estuviera presentando a la realeza en lugar de al hombre que se estaba acostando con mi mujer en hostales baratos. Los vecinos se reunieron alrededor como polillas a la llama. Diego Mendoza, el chico del pueblo que triunfó, millonario tecnológico, soltero con un bronceado de Marbella y un Rolex que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Estrechó manos y contó historias sobre sus inversiones mientras Carmen lo miraba con el tipo de adoración que solía reservarme a mí. Me quedé junto a la parrilla dando la vuelta a las hamburguesas e intentando no prender fuego a nada excepto a la carne. ¿Noche difícil? Tomás García apareció a mi lado con una cerveza y una expresión de simpatía. Podría decirse que sí. ¿Quieres hablar de ello? Miré a través del jardín donde Carmen se reía de algo que Diego había dicho, con la mano apoyada en su pecho en un gesto tan íntimo que me hizo doler los dientes. No hay mucho que decir. Mi mujer se acuesta con el chico de oro, mi hija piensa que soy un fracasado y, al parecer, soy el único tipo en el pueblo que no sabe que está soltero. Tomás casi se ahoga con su cerveza. Dios, Lalo. Sí, bueno, Dios parece haberse tomado un descanso para el café. Nos quedamos en silencio un rato observando la dinámica social que se desarrollaba en el césped perfectamente cuidado de los García. Las mujeres se agrupaban alrededor de Carmen preguntando por su amigo con una curiosidad apenas disimulada. Los hombres gravitaban hacia Diego, atraídos por el éxito y el dinero como tiburones a la sangre en el agua.
Por lo que vale, dijo Tomás finalmente, la mayoría pensamos que te están dando por saco. ¿La mayoría? Él señaló con la cabeza hacia una esquina del jardín donde algunos vecinos estaban enfrascados en una conversación con Diego, sus rostros animados con el tipo de emoción que surgía de estar cerca de dinero real. Algunos están impresionados con toda esa historia de éxito. Pedro ha estado hablando de invertir en el nuevo proyecto de Diego. ¿Qué nuevo proyecto? Un desarrollo inmobiliario. Condominios de lujo junto al lago. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. ¿La antigua finca de los Olmos? Esa misma. Diego planea demoler la vieja fábrica y construir viviendas de lujo. Dice que traerá empleos e ingresos por impuestos al municipio. La finca de los Olmos. 2 hectáreas de terreno privilegiado frente al lago que habían estado vacías desde que la fábrica textil cerró hace 10 años. Yo mismo había echado el ojo a esa tierra, soñando con comprarla algún día y construir una casa donde Sofía pudiera traer a sus hijos a visitar a su abuelo. Ahora Diego Mendoza iba a convertirlo en apartamentos para ricos de la capital. Perdona, dije entregándole la espátula a Tomás. Crucé el jardín con paso firme, mis botas dejando pequeñas marcas en el césped prístino de los García. La conversación se detuvo cuando me acerqué al grupo que rodeaba a Diego, y pude sentir los ojos siguiendo mi movimiento como un pistolero entrando en una cantina. Eduardo. La voz de Diego era cordial, falsamente amistosa. Extendió su mano como si fuéramos viejos colegas. Gran fiesta, ¿verdad? Miré su mano durante un largo momento y luego me di la vuelta deliberadamente para coger una cerveza de la nevera portátil. Sí, es algo especial. El silencio se estiró de forma incómoda. Pedro carraspeó. Diego nos estaba contando sobre su proyecto de desarrollo. Parece que realmente podría ayudar al pueblo. ¿Ayudar al pueblo? Repetí, desenroscando el tapón de mi cerveza. Demoliendo nuestra historia y construyendo mansiones para gente que nunca comprará en los comercios locales ni enviará a sus hijos a nuestras escuelas. La sonrisa de Diego flaqueó ligeramente. El progreso requiere cambios, Eduardo. No puedes vivir en el pasado para siempre. ¿Es esa tu filosofía para todo? Matrimonio, amistad, lealtad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo. Pude ver a Carmen al otro lado del jardín, con el rostro pálido, empezando a moverse en nuestra dirección. Demasiado tarde, cariño. No estoy seguro de lo que estás insinuando, dijo Diego, pero su voz había perdido la confianza. No estoy insinuando nada. Lo digo claro. Di un paso más, lo suficiente para ver el miedo parpadeando detrás de sus caras lentillas. Eres un parásito que se alimenta de la vida de los demás. Tomas lo que no te pertenece y te convences de que te lo mereces. Eduardo, ya es suficiente. La voz de Pedro llevaba una advertencia, pero ya no me importaban las advertencias. Ah, sí. Porque acabo de empezar. Diego intentó salvar la situación con una risa. Creo que ha habido algún tipo de malentendido. El único malentendido es pensar que te dejaría destruir a mi familia sin luchar. Fue entonces cuando llegó Carmen, con el rostro encendido por la vergüenza y la ira. Eduardo, ¿qué estás haciendo? Tener una conversación con tu novio sobre sus prácticas empresariales. La palabra novio aterrizó como una bofetada. Varias personas jadearon y pude ver cómo salían los teléfonos, con las cámaras apuntando en nuestra dirección. En 30 segundos, esto estaría por todas las redes sociales. Estás borracho, dijo Carmen, pero su voz temblaba. Completamente sobrio, por desgracia. Estar borracho haría esto más fácil. Diego puso su mano en el hombro de Carmen, un gesto de protección que hizo que mi visión se nublara de rojo por los bordes. Quizás deberíamos irnos. Buena idea, dije. Los dos, juntos, ya que es así como preferís viajar últimamente. Papá. La voz de Sofía cortó la tensión.
Estaba de pie junto a la puerta trasera, con el rostro convertido en una máscara de humillación adolescente. Basta. Te estás dejando en evidencia. Las palabras dolieron más que cualquier golpe que Diego pudiera haberme dado. Mi propia hija diciéndome que me estaba dejando en evidencia mientras mi esposa estaba del brazo de su amante frente a medio vecindario. Tienes razón, dije, dejando la cerveza. Me estoy dejando en evidencia. Al fingir que algo de esto importa. Al actuar como si 22 años de matrimonio significaran algo cuando obviamente no es así. Empecé a alejarme, luego me di la vuelta. Disfrutad de los apartamentos, a todos. Estoy seguro de que serán encantadores. Nada dice valores comunitarios como viviendas de lujo que cuestan más de lo que la mayoría gana en 5 años. Llegué a mi camioneta antes de que empezara el temblor. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Detrás de mí, podía oír cómo subían las voces, las conversaciones se reanudaban, la fiesta intentaba recuperarse de la bomba que acababa de detonar. Mi teléfono vibraba antes de llegar al final de la calle. Mensaje tras mensaje, algunos de apoyo, otros críticos, todos confirmando que mi matrimonio era ahora entretenimiento público. El último mensaje era de Ramiro: ven al gimnasio. Ahora. El gimnasio de boxeo de Ramiro ocupaba la planta baja de un viejo almacén, todo ladrillo visto e iluminación industrial que proyectaba sombras duras sobre los sacos pesados y las peras de velocidad. El lugar olía a sudor, cuero y trabajo honesto. Un contraste agudo con las mentiras perfumadas con las que había estado viviendo durante meses. Ramiro me esperaba con 2 pares de guantes y una expresión que decía que ya se había enterado de lo de la barbacoa. ¿Cómo de mal ha ido?, preguntó. ¿En una escala del 1 al 10? Como un 15. Me lanzó los guantes. Póntelos. Ramiro, no quiero, póntelos. Durante la siguiente hora, golpeé con todas mis fuerzas un saco pesado mientras Ramiro gritaba combinaciones y me decía lo idiota que era. Jab de izquierda, directo de derecha, gancho de izquierda. El ritmo era hipnótico, meditativo, cada impacto enviaba ondas de choque por mis brazos y despejaba mi cabeza un poco más. Jugaste exactamente como ellos querían, dijo Ramiro, sujetando el saco. Ahora eres el marido loco que monta escenas en las fiestas del barrio. ¿Y qué se suponía que debía hacer? ¿Quedarme allí y sonreír mientras él habla de progreso y desarrollo comunitario? Se suponía que debía ser inteligente, paciente. ¿Crees que Diego Mendoza se hizo rico perdiendo los papeles en barbacoas? Lancé un directo de derecha particularmente violento que hizo saltar el saco. Diego Mendoza se hizo rico siendo un sociópata traicionero. Puede ser, pero es un sociópata traicionero que está ganando. Dejé de golpear y me apoyé contra el saco, respirando con dificultad. Entonces, ¿qué hago? Ramiro se quitó las vendas, reflexionando. ¿Quieres mi consejo? Documenta todo. Busca un abogado. Protege tus activos. Lucha en esto legalmente, no emocionalmente. Eso podría llevar años. Las cosas buenas suelen llevar tiempo. Me quité los guantes y me limpié el sudor de la frente. ¿Y si no quiero hacer lo correcto? ¿Y si quiero jugar sucio? Ramiro se quedó callado un largo momento, estudiando mi rostro bajo la dura luz del gimnasio. Finalmente, sacudió la cabeza. Entonces más vale que seas más listo que ellos. Porque si vas a jugar sucio, solo tienes una oportunidad para hacerlo bien. Conduje a casa por calles vacías, pasando por casas donde familias normales probablemente estaban pasando noches de domingo normales. Sin humillaciones públicas, sin cónyuges infieles, sin hijas adolescentes que miraban a sus padres como si fueran extraños. La casa estaba a oscuras cuando entré en la entrada. El BMW de Carmen estaba allí, pero la bicicleta de Sofía no. Probablemente en casa de una amiga, intentando escapar de las consecuencias del espectacular colapso de su padre.
Encontré a Carmen en la cocina, todavía con el vestido veraniego, pero con el maquillaje corrido y su cabello perfecto desordenado. Me miró cuando entré, y por un momento vi algo que podría haber sido arrepentimiento. Tenemos que hablar, dijo. Ah, sí. Eduardo, ¿qué ha pasado esta noche? Lo que ha pasado esta noche es que finalmente he dejado de fingir. Abrí la nevera y cogí una cerveza, la tercera del día y sumando. ¿Cuánto tiempo, Carmen? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Diego Mendoza? Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. No estoy, por favor. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina donde habíamos compartido miles de comidas, hecho planes, criado a nuestra hija. Escuché tu llamada hace 2 noches. Encontré los pendientes. Te seguí al hostal Río. Así que por favor, por una vez en nuestro matrimonio, dime la verdad. La combatividad se esfumó de ella como el aire de un neumático pinchado. Sus hombros se hundieron. Y cuando me miró, sus ojos estaban llenos de lágrimas que podrían haber sido reales. 3 meses, susurró. 3 meses. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana intentando mantener el taller a flote, mientras ayudaba a Sofía con las solicitudes para la universidad, mientras planeaba nuestra cena de aniversario, mi esposa se estaba enamorando de otro hombre. ¿Por qué? Se limpió los ojos con el dorso de la mano, emborronando el rímel por su mejilla. No lo entenderías. Inténtalo. Porque me estaba muriendo, Eduardo. Muriendo de aburrimiento y rutina y expectativas de pueblo pequeño. Porque tengo 43 años y sentía que mi vida se había acabado. Así que decidiste hacer saltar por los aires a nuestra familia en lugar de hablar conmigo. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que me casé contigo porque era seguro? ¿Que he pasado 22 años preguntándome qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para dejar este sitio cuando era joven? Cada palabra era un cuchillo entre mis costillas. Y Diego representa tu oportunidad de averiguarlo. Él representa la posibilidad, la aventura. Yo soy más grande que esto. Hizo un gesto alrededor de nuestra cocina, señalando el linóleo desgastado, los electrodomésticos anticuados y todo lo que yo había trabajado para proporcionar. ¿Y qué hay de Sofía? Sofía lo entenderá cuando sea mayor. Verá que a veces tienes que elegir tu propia felicidad. Incluso si destruye la de todos los demás. Carmen se levantó, alisando su vestido. Mañana mismo pido el divorcio. Ya he hablado con un abogado. Claro que lo había hecho. Mientras yo todavía estaba procesando la traición, ella ya estaba 10 pasos por delante, planeando su estrategia de salida. ¿Qué pasa con el taller? ¿Qué pasa con él? Es la mitad mío, legalmente. Ella sonrió, y por primera vez en toda la noche, pareció genuina. En realidad, no lo es. Uncountable Forense revisó tus libros, Eduardo. Has estado ocultando ingresos, declarando menos beneficios. A Hacienda le interesaría mucho saber sobre esos pagos en efectivo que has estado aceptando. Mi sangre se convirtió en hielo. Eran propinas, trabajos pequeños, amigos de amigos. Ingresos no declarados son ingresos no declarados. A menos, por supuesto, que quieras ser razonable con el acuerdo de divorcio. Miré a mi esposa, mi pronto exesposa, y me di cuenta de que yo había estado jugando a las damas mientras ella jugaba al ajedrez. La aventura no era solo por amor, deseo o una crisis de mediana edad. Se trataba de dinero, seguridad y una vida mejor financiada por mi destrucción. Llevas meses planeando esto. Llevo años planeando esto, Eduardo. Solo necesitaba la oportunidad adecuada. Caminó hacia la puerta y luego se volvió. Me quedaré en casa de Lara esta noche. Y mañana y todo el tiempo que haga falta para finalizarlo todo. Te sugiero que busques un buen abogado. Después de que se fue, me quedé sentado en esa cocina durante horas,
bebiendo cerveza y mirando las paredes. Cerca de medianoche, Sofía llegó a casa, entrando sigilosamente por la puerta principal como una ladrona. ¿Papá? Su voz era pequeña, incierta. Aquí. Apareció en el umbral, todavía con su uniforme de voleibol del entrenamiento. ¿Es verdad lo del divorcio? Sí, es verdad. Ella sintió como confirmando algo que ya sabía. Bien. Estaba harta de fingir que seguíamos siendo una familia. Sofía, no, está bien, de verdad. Prefiero tener padres honestos que están divorciados que padres falsos que se odian. Me dio un beso en la coronilla, algo que no hacía desde hacía años. Te quiero, papá, incluso cuando dejas en evidencia. Después de que subió, saqué mi teléfono y revisé los mensajes de la barbacoa. La mayoría eran variaciones de lo mismo, simpatía mezclada con curiosidad, apoyo aderezado con cotilleo. Pero un mensaje destacaba, enviado desde un número que no reconocía: vi lo que pasó esta noche. Si quieres saber la verdad sobre tu mujer y Diego Mendoza, reúnete conmigo en el Mesón del Río mañana al mediodía. Ven solo. Un amigo. Me quedé mirando el mensaje hasta que las palabras se borraron. Un amigo. En un pueblo donde todo el mundo conocía los asuntos de todos, los mensajes anónimos eran o bromas o promesas de algo mayor. Tenía el presentimiento de que esto iba a ser mayor. El Mesón del Río se agazapaba a las afueras del pueblo como una reliquia de los años 50, con todo ese cromo, neón y banquetas de vinilo que habían visto décadas mejores. Llegué 10 minutos antes y elegí una mesa en la esquina con una vista clara de la puerta, tomando café solo y preguntándome si estaba a punto de encontrarme con un amigo o de entrar en una emboscada. Exactamente al mediodía, el inspector Francisco Mora, sin relación alguna con Diego a pesar de la coincidencia del apellido, se deslizó en el asiento frente a mí. Francesco había sido mi jefe cuando yo era joven y lo suficientemente estúpido como para pensar que quería ser policía. 25 años en el cuerpo lo habían dejado con el pelo canoso y cínico, con ojos que habían visto demasiado y una boca que rara vez sonreía. Francesco, ¿tú eres mi misterioso amigo? Pensé que ya era hora de que alguien te dijera la verdad. Hizo una señal a la camarera para pedir café y luego se recostó en la banqueta. Tenías un aspecto espantoso en esa barbacoa. ¿Estabas allí? Mi mujer me arrastró. Dijo que sería bueno para las relaciones sociales. Resopló. Lo que quería decir es que quería ver el drama del vecindario desarrollarse en tiempo real. La camarera trajo el café de Francisco y rellenó el mío. Esperé hasta que estuvo fuera del alcance del oído antes de hacer la pregunta obvia. ¿De qué verdad estamos hablando? Francesco sacó su teléfono y buscó entre las fotos hasta que encontró lo que buscaba. Luego giró la pantalla hacia mí. La imagen mostraba a Diego Mendoza y Carmen en lo que parecía ser una acalorada discusión frente al Hostal Río. Carmen gesticulaba airadamente mientras Diego miraba a su alrededor nerviosismo, como si tuviera miedo de ser visto. ¿Cuándo se tomó esto? Hace 3 días, justo después de que pinchara sus neumáticos. Pasó a la siguiente foto. Esta mostraba a Diego entregándole a Carmen un sobre de papel marrón mientras ella contaba lo que parecía ser dinero en efectivo. ¿Qué estoy viendo, Francisco? A tu mujer chantajeando a su novio. El café se volvió ácido en mi boca. ¿Qué? Por lo que he podido averiguar, Carmen ha estado documentando su aventura. Fotos, grabaciones, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito, todo lo que necesitaría para destruir la reputación de Diego si él intentaba dejarla. Francisco pasó a otra foto. Esta mostraba a Carmen y a una mujer que no reconocí entrando en un bufete de abogados en el centro. Esa es Margarita Sánchez, abogada matrimonialista. Se especializa en casos de grandes patrimonios. Dicen que tu mujer lleva meses planeando su estrategia de salida. ¿Cómo sabes todo esto? La sonrisa de Francisco fue sombría.
Porque he estado vigilando a Diego Mendoza desde que volvió al pueblo. Algo en su historia no encajaba. Millonario tecnológico que regresa a sus raíces humildes para devolver algo a la comunidad. Los tipos ricos no retroceden a menos que estén huyendo de algo. ¿De qué huye? Investigación de la Comisión de Valores. Resulta que su startup se construyó sobre números de usuarios inflados y reportes de ingresos fabricados. Toda la compañía era un castillo de naipes, y cuando colapsó, Diego salió justo antes de que empezaran a volar los cargos criminales. Sentí que me ahogaba en información. ¿Entonces no es rico de verdad? Oh, es rico, solo que no legalmente. La mayor parte de su dinero está escondido en cuentas en paraísos fiscales y empresas pantalla. ¿El proyecto de desarrollo del lago? Es su intento de blanquear dinero sucio a través de inversiones inmobiliarias legítimas. Francisco se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Y tu mujer lo está ayudando a hacerlo. El mesón de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado caluroso, demasiado lleno de secretos que no quería saber. ¿Cómo? Carmen ha estado usando sus contactos inmobiliarios para facilitar transferencias de propiedad y aprobaciones de zonificación. También le ha estado pasando información privilegiada sobre otros proyectos de desarrollo en el área. Eso es ilegal, muy ilegal. Fraude electrónico, blanqueo de capitales, conspiración. Estamos hablando de tiempo en una prisión federal. Me quedé mirando las fotos en el teléfono de Francisco, intentando reconciliar a la mujer con la que me había casado con la criminal que él describía. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber a qué te enfrentas. Y porque necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Francesco se guardó el teléfono y sacó una pequeña grabadora digital. El servicio de inteligencia está montando un caso contra Diego Mendoza, pero necesitan pruebas de la operación de blanqueo. Específicamente, necesitan grabaciones de él discutiendo los aspectos ilegales de su negocio. ¿Quieres que lleve un micro? Quiero que seas inteligente con tu divorcio. Si Carmen te amenaza con denunciar tus ingresos en efectivo a Hacienda, necesitas una palanca para defenderte. Pensé en mi conversación con Carmen la noche anterior, su suficiencia presumida de que tenía todas las cartas. ¿Qué tipo de palanca? La que viene con inmunidad judicial a cambio de cooperación en una investigación federal. Francisco se levantó y dejó un billete de 20 sobre la mesa. Piénsalo, Eduardo, pero no lo pienses demasiado. Los federales se mueven rápido cuando quieren algo, y ahora mismo quieren a Diego Mendoza más de lo que quieren justicia para una esposa infiel. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando lo llamé. Francisco, ¿qué le pasa a Carmen si hago esto? Se volvió, y por un momento, su expresión se suavizó. Eso depende de cuánto se haya pringado y de cuánto esté dispuesta a cooperar. Pero Eduardo, la mujer con la que te casaste ya no existe. Quizá nunca lo hizo. Después de que Francisco se fue, me quedé en ese mesón una hora más, bebiendo café e intentando procesar todo lo que había aprendido. Mi esposa no solo estaba teniendo una aventura, estaba involucrada en un crimen federal. El hombre por el que me dejaba no era un empresario exitoso. Era un fugitivo escondido detrás de trajes caros y encanto falso, y de alguna manera yo me había convertido en un potencial testigo federal en una investigación de blanqueo de dinero. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ramiro: he oído que has comido con Francisco Mora. ¿Todo bien? Pueblo pequeño. Todo el mundo sabía los asuntos de todos, incluido con quién comías y por qué. Respondí: define, bien. Ven al gimnasio. Tenemos que hablar. Ramiro me esperaba con 2 botellas de agua y una expresión que decía que ya se había enterado de mi conversación con Francisco. El gimnasio estaba vacío excepto por un adolescente dándole a la pera en una esquina, con un ritmo constante e hipnótico. Así que, dijo Ramiro sin preámbulos, investigación federal. ¿Cómo te has? Francisco me llamó, me preguntó si eras el tipo de hombre que podría manejar ser un informador.
Casi me ahogo con el agua. ¿Qué le dijiste? Que eras demasiado honesto para tu propio bien y demasiado testarudo para rendirte cuando deberías. Ramiro se sentó en un banco de pesas, estudiando mi rostro. La pregunta es, ¿qué le vas a decir tú? No lo sé. Esto es una locura, Ramiro. Hace 3 días, mi mayor problema era una esposa infiel. ¿Ahora se supone que debo ayudar a la FBI a desmantelar una operación de blanqueo de capitales? A veces la vida te viene de frente y rápido. ¿Ese es tu consejo? ¿Que a veces la vida viene rápido? Ramiro guardó silencio un momento, observando al chico con la pera. ¿Recuerdas cuando estábamos en el instituto y Tomás Martínez estaba pasando pastillas desde su taquilla? Tomás Martínez era el hermano menor de Ramiro, un chico que se había mezclado con la gente equivocada y terminó cumpliendo 5 años en la cárcel. Sí. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me enteré? Lo recordaba. Ramiro se había debatido entre la lealtad a su hermano y hacer lo correcto. Yo había sido quien lo convenció de hablar con el director. Te dije que proteger a alguien de las consecuencias de sus actos no es lo mismo que ayudarle. Exacto. ¿Y qué pasó? Tomás fue arrestado, fue a la cárcel y salió limpio. Lleva sobrio 15 años y dirige un negocio de jardinería con éxito. ¿Y si nos hubiéramos callado? Sabía hacia dónde iba esto. Probablemente habría pasado a cosas más fuertes y habría terminado muerto o en prisión de por vida. Ramiro asintió. Carmen tomó sus decisiones, Eduardo. Eligió tener una aventura. Eligió involucrarse en negocios ilegales. Eligió amenazarte con cargos de evasión de impuestos para conseguir lo que quería en el divorcio. ¿Entonces debería destruir su vida? Deberías protegerte tú. Hay una diferencia. Esa noche me senté en mi casa vacía e intenté imaginar cómo sería mi vida dentro de 6 meses. Divorciado, posiblemente en la quiebra, definitivamente solo excepto por una hija adolescente que contaba los días para irse a la universidad. O podía aceptar la oferta de Francisco. Ayudar a la FBI, obtener inmunidad y ver cómo mi esposa y su novio iban a una prisión federal. La elección debería haber sido fácil. Carmen me había traicionado de todas las formas posibles, emocional, financiera y legalmente. Había puesto a nuestra hija en mi contra y me había amenazado con destruir mi taller si no cooperaba con sus demandas. Pero 22 años de matrimonio no desaparecen de la noche a la mañana, incluso cuando se basan en mentiras. Mi teléfono sonó a las 9. El nombre de Carmen apareció en la pantalla y por un momento consideré no responder. Pero la curiosidad venció a la ira. Hola, Carmen. Tenemos que vernos. Su voz estaba tensa, urgente. Esta noche. No creo que sea una buena idea. Eduardo, por favor. Hay cosas que no entiendes, cosas que necesito explicarte. ¿Como la operación de blanqueo de dinero de tu novio? El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi 30 segundos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo sabes eso? ¿Importa? Ven a la casa. En 1 hora. Por favor. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome mirando el teléfono y preguntándome si estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Todavía estaba debatiendo cuando Sofía entró en el salón, con la mochila al hombro. Me quedo en casa de Elena esta noche, anunció. Es día de colegio, pero su madre ya ha dicho que está bien. Tenemos que terminar un trabajo. Se detuvo en la puerta principal, mirándome con una expresión que era parte preocupación, parte exasperación. Papá, sea lo que esté pasando entre tú y mamá, ten cuidado, ¿vale? Ella ha estado actuando muy raro últimamente, paranoica, como si tuviera miedo de algo. Después de que Sofía se fue, llamé a Ramiro. ¿Quiere vernos?, dije sin preámbulos. Mala idea. Probablemente. Definitivamente.
Eduardo, si los federales están montando un caso contra Diego Mendoza, tu mujer va a ser o testigo o acusada. De cualquier forma, hablar con ella sin un abogado delante es una estupidez. ¿Y si quiere confesar? ¿Y si está dispuesta a cooperar? Entonces que se lo confiese a la FBI. Sabía que Ramiro tenía razón. Reunirme con Carmen era peligroso, potencialmente catastrófico si ella estaba grabando nuestra conversación o intentando manipularme para que dijera algo incriminatorio. Pero tenía que saberlo. Tenía que escuchar de su propia boca cuánto se había hundido, y si quedaba algo de la mujer con la que me casé dentro de la extraña en la que se había convertido. Voy a verla, Ramiro. Pero voy a grabar la conversación. Y si intenta alguna estupidez, me largo. Ramiro suspiró. Eres un idiota. Ya, pero soy un idiota con un plan. Carmen me esperaba en nuestra cocina cuando llegué, sentada en la misma mesa donde me había entregado su ultimátum la noche anterior. Parecía más vieja de alguna manera, como si el estrés de mantener su doble vida finalmente le hubiera pasado factura. Gracias por venir, dijo. Me mantuve de pie, con el teléfono en el bolsillo y la aplicación de grabación ya funcionando. Dijiste que había cosas que necesitaba entender. Siéntate, Eduardo, por favor. Estoy bien así. Ella sintió como si hubiera esperado mi hostilidad. Diego está en problemas, problemas graves. Lo sé. La investigación de la Comisión de Valores es solo el principio. Vienen cargos criminales, cargos federales. Si lo condenan, podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Y tú estás metida. No por elección. Su voz se quebró ligeramente. Eduardo, me amenazó. Amenazó a Sofía. Dijo que si no lo ayudaba con los acuerdos inmobiliarios, se aseguraría de que ambas sufriéramos. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. ¿Qué tipo de amenazas? Fotos comprometedoras de nuestra relación. Dijo que se las enviaría a Sofía, a tus clientes, a todo el pueblo. Dijo que destruiría la reputación de nuestra familia. Así que lo ayudaste a blanquear dinero. Facilité algunas transferencias de propiedad. Al principio no sabía que eran ilegales, te lo juro. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para echarme atrás. Estudié el rostro de mi esposa, buscando señales de que estuviera mintiendo, pero parecía genuinamente asustada, genuinamente arrepentida. ¿Y lo del divorcio? ¿Las amenazas de denunciar mis ingresos a Hacienda? Eso fue idea de Diego. Dijo que necesitábamos una palanca para asegurarnos de que no interfirieras con sus planes de negocio. Sus planes de negocio. El desarrollo del lago. Eduardo, hay algo más. Algo peor. Sacó un sobre de papel marrón de su bolso y lo deslizó por la mesa. Dentro había fotografías, documentos financieros y lo que parecían ser planos arquitectónicos. Diego no solo está construyendo apartamentos de lujo, planea construirlos en terrenos contaminados sin la limpieza ambiental adecuada. La antigua fábrica textil vertió productos químicos durante décadas. El suelo está envenenado, pero él lo está encubriendo para ahorrar dinero en la descontaminación. Hojeé los documentos, mi horror creciendo con cada página. Resultados de pruebas que mostraban niveles peligrosos de químicos industriales, informes ambientales falsificados, inspecciones sobornadas. Va a vivir gente allí, dije. Familias con niños. Y nunca sabrán que están viviendo sobre un vertedero de residuos tóxicos. ¿Por qué me enseñas esto? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Porque no puedo seguir viviendo con esto. Porque cometí un error, muchos errores, y ahora necesito tu ayuda para arreglarlo. ¿Qué tipo de ayuda? Diego guarda los documentos originales en una caja fuerte en su oficina. Registros financieros, informes ambientales, todo lo que el FBI necesitaría para montar el caso. Pero no puedo conseguirlo sola. ¿Quieres que entre a robar en su oficina?
Quiero que trabajemos juntos para detenerlo antes de que haga daño a gente inocente. Cerré el sobre y lo empujé de vuelta por la mesa. Carmen, incluso si todo lo que me dices es verdad, ¿por qué debería confiar en ti? Llevas meses mintiéndome. Porque Sofía podría tener amigos que terminen viviendo en esos apartamentos. Porque esto es más grande que nuestro matrimonio, más grande que nuestros problemas. Porque es lo correcto. Alcanzó el otro lado de la mesa y tocó mi mano. Eduardo, sé que he destruido todo entre nosotros. Sé que tienes todo el derecho a odiarme, pero por favor, ayúdame a detener a Diego antes de que destruya a otras familias también. Miré a mi esposa, la miré de verdad, y vi algo que no había visto en meses. Miedo, sí, pero también determinación. La mujer que había luchado a mi lado para levantar el taller, que se había quedado despierta toda la noche con una hija enferma, que una vez fue mi compañera en todo lo que importaba. Quizás estaba mintiendo. Quizás esto era otra manipulación, otra trampa diseñada para protegerse a mi costa. Pero quizás, solo quizás, estaba diciendo la verdad. ¿Qué necesitas que haga? El edificio de Mendoza Inversiones se veía diferente a las 2 de la mañana, menos como un símbolo de éxito y más como lo que realmente era, un monumento a la codicia construido sobre el sufrimiento ajeno. Me senté en mi camioneta al otro lado de la calle, observando las ventanas vacías y preguntándome si estaba a punto de cometer el acto más estúpido de mi vida. El BMW de Carmen se detuvo detrás de mí, los faros cortando la oscuridad antes de apagarse. Se subió en mi asiento de copiloto, vestida con vaqueros negros y una sudadera con capucha, pareciendo más una ladrona de guante blanco que una agente inmobiliaria. ¿Estás segura de esto? Pregunté. No. Pero estoy segura de lo que pasará si no lo intentamos. Me entregó una tarjeta llave y un papel doblado. El código de seguridad para la entrada trasera. La oficina de Diego está en el tercer piso, la suite de la esquina. La caja fuerte está detrás del cuadro del lago. ¿Cómo sabes la combinación? Su sonrisa fue amarga. Es el cumpleaños de Sofía. Al parecer, pensó que era romántico. Me guardé la tarjeta y estudié la disposición del edificio. 2 cámaras de seguridad cubrían la entrada trasera, pero según Carmen, llevaban semanas fallando y Diego era demasiado tacaño para arreglarlas. ¿Y los guardias de seguridad? Un guardia hace la ronda cada hora. Acaba de terminar su patrulla de las 2. ¿Cómo sabes todo esto? Porque llevo semanas planeando esto, Eduardo. Desde que me di cuenta de con qué clase de hombre me había involucrado. Nos quedamos en silencio un momento, ambos mirando el edificio que contenía las pruebas que necesitábamos para destruir la vida de Diego Mendoza. Carmen, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Lo entiendes, verdad? Lo sé. Hablo en serio. En cuanto entreguemos esos documentos al FBI, Diego va a la cárcel. Tú podrías ir a la cárcel. Nuestra hija va a tener que vivir con el conocimiento de que sus 2 padres son criminales. Sofía va a tener que vivir con muchas cosas. La voz de Carmen era firme, resuelta. Pero al menos sabrá que al final intentamos hacer lo correcto. La entrada trasera del edificio de Mendoza Inversiones estaba escondida en un callejón entre 2 locales abandonados. Usé la tarjeta de Carmen para abrir la puerta, luego marqué el código de seguridad con dedos temblorosos. El sistema de alarma del edificio pitó 2 veces y se quedó en silencio. Subimos por las escaleras para evitar el ascensor, nuestros pasos resonando en el hueco vacío. El pasillo del tercer piso estaba decorado con carteles motivacionales y fotografías de los proyectos previos de Diego. Todos ellos probablemente construidos sobre mentiras y secretos enterrados. La oficina de Diego era exactamente lo que esperaba. Muebles de cuero, arte caro, ventanales de suelo a techo con vistas al pueblo que estaba destruyendo sistemáticamente. El cuadro del lago colgaba detrás de su escritorio, una escena bucólica que habría sido irónica si no fuera tan obscena.
La caja fuerte era un modelo digital pequeño, de los que se encuentran en las habitaciones de hotel. Marqué el cumpleaños de Sofía, mes, día, año, y el cierre hizo clic al abrirse. Dentro había docenas de archivos, memorias USB y lo que parecían ser múltiples pasaportes con la foto de Diego, pero nombres diferentes. Dios mío, susurró Carmen. ¿Cuántas identidades tiene? Estaba sacando los archivos cuando lo oímos, el timbre del ascensor en nuestra planta. ¿El guardia? Susurré. Carmen consultó su reloj. Faltan 30 minutos para su ronda. Ambos nos quedamos helados mientras unos pasos resonaban en el pasillo, acercándose. Agarré todos los archivos que pude cargar y los metí en la mochila que traía mientras Carmen cerraba la caja fuerte y enderezaba el cuadro. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la oficina. ¿Hay alguien ahí dentro? Llamó una voz. No era el guardia de seguridad. Era alguien más. Alguien familiar. El pomo de la puerta giró y Lara Pardo entró en la oficina, con el rostro convertido en una máscara de furia y traición. Lo sabía, dijo, buscando el interruptor de la luz. Sabía que no podríais quedaros de brazos cruzados. La oficina se inundó de luz, revelando a Carmen y a mí de pie tras el escritorio de Diego como adolescentes pillados entrando a robar en el despacho del director. Lara, dijo Carmen, con la voz cuidadosamente controlada. ¿Qué haces aquí? Limpiar vuestro desastre, otra vez. Lara entró en la oficina y cerró la puerta tras ella. ¿Tenéis idea de lo que habéis hecho? Estamos intentando detener a Diego estáis intentando destruir todo por lo que he trabajado. La compostura de Lara se quebró, revelando una rabia que se había estado gestando durante años. ¿Crees que todo esto se trataba de ti, Carmen? ¿Crees que Diego Mendoza se enamoró por casualidad de una agente inmobiliaria de pueblo? Las piezas encajaron como los engranajes de una cerradura. Tú lo montaste todo, dije. La sonrisa de Lara fue fría, triunfante. Yo lo orquesté todo. La aventura, el divorcio, los tratos comerciales, todo. ¿Por qué? Porque Eduardo Brennan destruyó mi vida y quería que supiera que se sentía. Miré a Lara Pardo, intentando reconciliar a la mujer que había cenado en mi mesa los domingos con la extraña que tenía delante. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Hace 5 años, me echaste del taller por robar. El recuerdo volvió de golpe. Lara había trabajado para mí brevemente como contable hasta que descubrí que había estado desviando dinero de los pagos de los clientes. La había confrontado, despedido y amenazado con denunciarla si no devolvía lo que había robado. Me estaba robando. Estaba tomando prestado dinero para pagar el tratamiento del cáncer de mi madre. Te lo habría devuelto. Estabas robando a clientes que confiaban en mí. No tuve elección. Tuviste una elección. Podrías haber trabajado conmigo, haberme dado tiempo para arreglarlo. En lugar de eso, me humillaste, destruiste mi reputación, hiciste que fuera imposible para mí encontrar trabajo en este pueblo. Lara sacó su teléfono y empezó a grabar. Así que decidí devolverte el favor. Encontré a Diego Mendoza a través de un amigo común en Madrid. Le hablé de las oportunidades en este pueblo olvidado, sobre la esposa hermosa e infeliz del hombre que me había agraviado. Nos manipulaste a los dos, dijo Carmen. Te di lo que querías. Emoción, romance, una vía de escape de tu aburrido matrimonio. El hecho de que sirviera a mis propósitos fue solo un extra. ¿Y el blanqueo de capitales? Idea de Diego, pero yo le ayudé a implementarlo. ¿De verdad pensasteis que eligió este pueblo al azar? Investigué las leyes de zonificación, las regulaciones ambientales, los funcionarios locales que podían ser comprados. Se lo puse fácil. Me sentí enfermo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Años. Desde que destruiste mi vida, he estado esperando la oportunidad perfecta para destruir la tuya. ¿Y qué pasa con Sofía? Es tu ahijada.
Por primera vez, la expresión de Lara se suavizó ligeramente. Sofía estará bien. Los adolescentes son resistentes. Será la hija de delincuentes convictos. Solo si sois lo suficientemente estúpidos como para entregar esos archivos al FBI. Lara extendió la mano. Dame la mochila, Eduardo. Aléjate de esto y me aseguraré de que el divorcio sea justo. Sigue luchando y me aseguraré de que lo pierdas todo. Miré a Carmen, que miraba a su mejor amiga con una expresión de absoluta traición. Todos esos años, susurró Carmen. Todas esas cenas, esas conversaciones, las veces que me consolaste cuando Eduardo y yo nos peleábamos. Estabas planeando esto todo el tiempo. Estabas siendo paciente. La buena venganza requiere paciencia. ¿Y la amistad? ¿La lealtad? ¿Significan algo para ti? La risa de Lara fue áspera, amarga. Tanto como significaron para tu marido cuando me despidió. Pensé en los archivos en mi mochila, las pruebas que podían enviar a Diego Mendoza a prisión y evitar que familias fueran envenenadas por tierras contaminadas. Pensé en Francisco Mora esperando mi decisión, en los federales montando su caso, en la justicia, las consecuencias y el precio de hacer lo correcto. Luego pensé en Sofía y la elección se volvió simple. No, dije. No. No te voy a dar los archivos. No me voy a retirar y no voy a dejar que destruyas más vidas. La expresión de Lara se endureció. Entonces estás cometiendo un error del que te arrepentirás el resto de tu vida. Sacó su teléfono y marcó un número. Diego, están aquí, en tu oficina. Sí, los dos. Colgó y sonrió. Estará aquí en 10 minutos. Sugiero que uséis ese tiempo para reconsiderarlo. Pero yo ya me estaba moviendo, agarrando la mano de Carmen y tirando de ella hacia la puerta. Llegamos al hueco de la escalera antes de oír los gritos de Lara a nuestras espaldas. No puedes correr para siempre, Eduardo. Te destruiré. Destruiré todo lo que te importa. Bajamos las escaleras de 3 en 3, con la mochila golpeando contra mis hombros en cada paso. Detrás de nosotros, podía oír a Lara hablando por teléfono, coordinándose con Diego, probablemente llamando para pedir favores a funcionarios corruptos que le debían dinero o silencio. Salimos por la puerta trasera al callejón y vi unos faros girando en el extremo opuesto. El chasco de Diego, moviéndose rápido, intentando cortar nuestra huida. A la camioneta, dije, arrastrando a Carmen hacia mi vehículo. Llegamos justo cuando el Tesla de Diego frenaba en seco detrás de nosotros, bloqueando nuestra salida. Diego bajó, ya no era el empresario suave y seguro de sí mismo, sino un hombre desesperado enfrentándose a una prisión federal. Dame los archivos, Eduardo. Vete al infierno. Esos archivos representan años de trabajo, millones de euros. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Sé exactamente en qué me estoy metiendo. Un plan para envenenar familias por beneficios. Diego sacó una pistola, pequeña, cromada, probablemente cara. Sus manos temblaban y me di cuenta de que estaba más aterrorizado que peligroso. No voy a ir a la cárcel, dijo. Entonces no deberías haber cometido delitos federales. No lo entiendes. La gente con la que trabajo, los inversores, ellos no aceptan el fracaso. Y si este proyecto se cae, si me arrestan, me eliminarán. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir construir apartamentos sobre residuos tóxicos. El dedo de Diego se tensó en el gatillo y por un momento pensé que realmente podría dispararme en un callejón detrás de su propio edificio. Entonces Carmen se puso entre nosotros. Diego, para. Este no eres tú. Ah, ¿no? Crees que me conoces, pero no sabes nada. ¿Crees que esto fue por amor, por romance? Solo fuiste una herramienta, Carmen. Una forma de conseguir información sobre el mercado inmobiliario local y las leyes de zonificación. Ahora lo sé. Ah, sí.
¿Sabes que Lara Pardo me ha estado pasando información sobre tu matrimonio durante años? ¿Sabes que ella fue quien sugirió que te sedujera como parte de un plan más grande para destruir a tu marido? El rostro de Carmen se quedó blanco. ¿Qué? Ella odia a Eduardo más de lo que podrías imaginar. Todo esto, la aventura, los negocios, el divorcio, ha sido su fantasía de venganza. Vi mi oportunidad y la aproveché, lanzándome hacia adelante y golpeando la pistola de la mano de Diego. Salió volando por el pavimento del callejón, deteniéndose cerca de un contenedor de basura. Diego se lanzó contra mí, pero era blando, débil, un hombre que había pasado demasiados años detrás de un escritorio y no el tiempo suficiente en el mundo real. Agarré su puño y retorcí su brazo tras su espalda, obligándolo a ponerse de rodillas. Carmen, coge la pistola. Ella recogió el arma con manos temblorosas, sosteniéndola como si pudiera explotar. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora llamamos a la FBI. Estaba echando mano a mi teléfono cuando Lara apareció en la entrada del callejón, acompañada por dos hombres que no reconocí. Hombres corpulentos con el tipo de rostros que sugerían que la violencia era su profesión principal. «Aléjate de Diego», gritó Lara. «¿O qué? O mis socios se asegurarán de que nunca vuelvas a alejarte de nada». Los dos hombres empezaron a caminar hacia nosotros, moviéndose con la confianza casual de quienes hacen daño a otros para ganarse la vida. Miré a Carmen, todavía sosteniendo la pistola de Diego con manos trémulas, y me di cuenta de que estábamos a punto de morir en un callejón tras el edificio de oficinas de un empresario corrupto. «Carmen», dije en voz baja. «Cuando diga corre, corres. No mires atrás. No me esperes. Solo corre. Eduardo, promételo». «Lo prometo». Los hombres estaban a 6 metros cuando oí las sirenas. Los coches de policía inundaron el callejón por ambos extremos, sus luces pintando las paredes de ladrillo de rojo y azul. Los agentes salieron con las armas desenfundadas, gritando órdenes, tomando el control de una situación que se había descontrolado por completo. En el caos que siguió, vi a Francisco Mora bajar de uno de los coches patrulla, con el rostro serio pero satisfecho. «Eduardo Brennan», llamó. «Queda usted detenido». «¿Por qué?» «Allanamiento de morada, robo, interferencia con una investigación federal». Mientras las esposas hacían clic alrededor de mis muñecas, miré hacia atrás a Carmen, que estaba siendo arrestada por otro agente. Nuestros ojos se cruzaron a través del callejón, y vi algo que no había visto en años. Respeto, gratitud, tal vez incluso amor. «Los archivos», le dije a Francisco mientras me conducía hacia su coche, «están a buen recaudo, junto con todo lo demás que necesitamos para montar el caso». «Los estabas vigilando todo el tiempo». Una furgoneta de vigilancia aparcada al otro lado de la calle. Lo oímos todo a través del micro que no sabías que llevabas. Dejé de caminar. «¿Qué micro?» Francisco sonrió. «El que Ramiro Martínez te puso en la chaqueta cuando te vio en el gimnasio». ¿De verdad pensabas que enviaríamos a un civil a una investigación federal sin respaldo? Mientras me metían en el coche de policía, vi cómo arrestaban a Diego Mendoza. Su traje caro estaba roto y sucio, su rostro era una máscara de derrota y terror. Lara Pardo estaba gritando a los agentes, exigiendo abogados y amenazando con demandas. Su plan de venganza cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Y Carmen me miraba a través de la ventana de otro coche patrulla, articulando las palabras, «gracias». Cerré los ojos e intenté imaginar cómo le explicaría esto a Sofía. El Tribunal Federal de la capital parecía una fortaleza, todo hormigón, acero y cristal a prueba de balas, diseñado para intimidar a cualquiera lo suficientemente insensato como para desafiar el poder del gobierno. Me senté en la sala de espera de testigos con mi único traje decente e intentando no pensar en el hecho de que mi testimonio estaba a punto de destruir varias vidas, incluida posiblemente la mía. Habían pasado 6 semanas desde los arrestos en el callejón de Mendoza Inversiones.
6 semanas de abogados, declaraciones y entrevistas con el FBI que se sentían más como interrogatorios. 6 semanas de vivir en el limbo mientras los fiscales federales decidían si yo era un testigo o un acusado. Francesco Mora apareció en el umbral, con aspecto oficial con su traje de juzgado. ¿Estás listo? Define listo. Asustado pero decidido a hacer lo correcto. Entonces sí, estoy listo. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, gente curiosa del pueblo y agentes federales que llevaban meses trabajando en el caso. Vi a Sofía en la galería sentada con Ramiro Martínez, ambos ofreciendo sonrisas de apoyo que no ocultaban del todo su nerviosismo. Carmen estaba en la mesa de la defensa con su abogado, pareciendo más pequeña de alguna manera, disminuida por el peso de los cargos federales y la vergüenza pública. Se había declarado culpable de conspiración y blanqueo de capitales a cambio de cooperación y una sentencia reducida. 5 años en una prisión federal, con posibilidad de libertad condicional en 3. Diego Mendoza estaba en otra mesa, con su abogado de élite susurrándole urgentemente al oído. El chico de oro que regresó para salvar nuestro pueblo se enfrentaba a una pena de 25 años a cadena perpetua por blanqueo, delitos ambientales y conspiración. Sus inversores, la gente peligrosa a la que tanto temía, ya se habían distanciado, dejándolo solo ante la justicia. Y en una tercera mesa estaba sentada Lara Pardo, la marionetista que había orquestado todo el plan. Se enfrentaba a los cargos más graves de todos, asociación ilícita, conspiración, extorsión y una docena de otros delitos federales que podrían mantenerla en prisión por el resto de su vida. La fiscalía llama a Eduardo Brennan. Caminé hacia el estrado de los testigos con piernas inseguras, levanté mi mano derecha y juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La fiscal, una mujer de mirada afilada llamada Sarah Chun, me guió a través de mi historia desde el principio. La llamada escuchada, el descubrimiento de la aventura, la revelación del esquema de blanqueo y, finalmente, el robo que lo había hecho colapsar todo. Señor Brennan, dijo ella, en sus propias palabras, por favor dígale al tribunal por qué decidió cooperar con el servicio de inteligencia. Miré a la galería, a Sofía y a Ramiro, y a los rostros de gente que había conocido toda mi vida. Porque me di cuenta de que algunas cosas son más importantes que la venganza personal. Porque familias iban a ser envenenadas por tierras contaminadas y no podía vivir con ese conocimiento. A pesar de que cooperar significaba testificar contra su propia esposa. Especialmente porque significaba testificar contra mi esposa. Ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Los abogados defensores se turnaron intentando desacreditarme, pintándome como un marido despechado que buscaba venganza contra una esposa infiel. El abogado de Diego sugirió que yo había fabricado pruebas para incriminar a su cliente. El abogado de Lara argumentó que yo era el verdadero criminal, un hombre que había cometido allanamiento y robo para satisfacer una vendetta personal. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Registros financieros que mostraban millones de euros en transacciones ilegales, informes ambientales que probaban que la propiedad del lago estaba contaminada con químicos industriales, conversaciones grabadas detallando la conspiración para defraudar a inversores y envenenar familias. Cuando finalmente bajé del estrado, me sentía vacío, agotado, como si hubiera desangrado todo lo que tenía para dar. Los veredictos llegaron 3 días después. Diego Mendoza, culpable de todos los cargos, 28 años de prisión federal. Lara Pardo, culpable de todos los cargos, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carmen Brennan, culpable según los cargos, sentenciada según lo acordado, 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3. No estuve en la sala cuando se leyeron las sentencias. En lugar de eso, estaba en casa empaquetando cajas y preparándome para una nueva vida en un lugar donde nadie supiera mi nombre ni mi historia. Sofía me encontró en el garaje envolviendo herramientas en papel de periódico y cargándolas en cajas. ¿Así que de verdad nos vamos?, preguntó.
te vas a la universidad en Sevilla en otoño de todos modos. Pensé que me vendría bien empezar antes. ¿Qué pasa con el taller? Se lo vendí a Ramiro. Siempre ha querido expandirse más allá del gimnasio. Sofía se sentó en mi banco de trabajo observándome empacar 25 años de mi vida en cajas de cartón. ¿Te arrepientes de haberlos entregado? Pensé en la pregunta, la consideré de verdad. Me arrepentía de haber destruido mi matrimonio, enviado a mi esposa a la cárcel, convertido a mi hija en la hija de delincuentes. No, dije finalmente. Lamento que se llegara a esto, pero no me arrepiento de haber hecho lo correcto. Aunque te costara todo. No me costó todo. Me costó la ilusión de todo. Hay una diferencia. Sofía guardó silencio un largo momento, luego hizo la pregunta que yo tanto temía. ¿Odias a mamá? No. Odio lo que hizo, pero no la odio a ella. Fue manipulada por alguien que quería hacerme daño, y tomó malas decisiones intentando encontrar la felicidad. Eso no la hace malvada, solo humana. ¿Irás a verla a la cárcel? ¿Tú querrías que fuera? Creo que a ella le gustaría. Creo que siente lo que hizo. Sentirlo no deshace el daño. No, pero es un comienzo. Esa noche Ramiro pasó por casa con pizza y cerveza, y nos sentamos en mi salón vacío hablando sobre el futuro. Me había ofrecido un trabajo en su nuevo negocio, Martínez, Motor y Boxeo, especializándome en la restauración de coches clásicos y entrenamiento de boxeo. No era la vida que había planeado, pero era un trabajo honesto con un amigo honesto. ¿Sabes, Lalo?, dijo Ramiro, para ser un tipo que ha perdido a su mujer, su negocio y su reputación, pareces bastante tranquilo. ¿Sabes qué es lo curioso? Me siento más yo mismo de lo que me he sentido en años. ¿Por qué? Por primera vez en décadas, no estoy fingiendo ser alguien que no soy. No estoy fingiendo que mi matrimonio era feliz, ni que tenía éxito, ni que todo estaba bien. Solo soy yo. Con mis fallos, de mediana edad, empezando de cero. Y eso está bien. Ramiro levantó su botella de cerveza en un brindis. Por empezar de cero. Por decir la verdad, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. A la mañana siguiente, cargué las últimas de mis pertenencias en un camión de alquiler y me preparé para dejar el único hogar que había conocido. Sofía viajaría conmigo hasta Madrid, donde cogería un tren para visitar a unos amigos antes de empezar la universidad. Mientras conducíamos por el pueblo, vi el solar vacío donde solía estar Mendoza Inversiones. El edificio había sido embargado por el gobierno y demolido. La tierra estaba designada para una limpieza ambiental que llevaría años completar. La propiedad frente al lago donde Diego había planeado sus condominios de lujo estaba rodeada de equipos de materiales peligrosos y especialistas ambientales trabajando para retirar décadas de contaminación industrial. Algún día sería un parque, tal vez, o simplemente tierra vacía donde los niños pudieran jugar sin miedo a ser envenenados. ¿Papá? La voz de Sofía interrumpió mis pensamientos. Dime. Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Por ser lo suficientemente valiente para hacer lo correcto, incluso cuando te costó todo. Me estiré y le apreté la mano. Gracias, pequeña. Eso significa más de lo que crees. Al llegar a los límites del pueblo, miré por el espejo retrovisor el lugar donde nací, crecí, me casé y me divorcié. Donde construí un negocio y lo perdí, crié a una hija y casi la pierdo, amé a una mujer que me traicionó y encontré la fuerza para perdonarla. No era el final que había planeado, pero era honesto. Y después de años viviendo entre mentiras, la honestidad se sentía como el mayor regalo que podía hacerme a mí mismo. La carretera se extendía por delante, vacía y llena de posibilidades. En el asiento del copiloto, Sofía ya estaba enviando mensajes a sus amigos sobre su nueva aventura.
En mi cartera llevaba una carta de Carmen, escrita desde la prisión federal, pidiendo perdón por todo y solicitando una redención que yo no estaba listo para dar, pero que tal vez algún día encontraría. Detrás de nosotros, el pueblo se hacía pequeño en la distancia hasta que desapareció por completo, tragado por la curva de la tierra y la promesa de lo que fuera que viniera después. Pisé el acelerador y conduje hacia mi nueva vida, dejando las cenizas de la antigua esparcidas en el viento.